Muy bien, buenas ya tarde, ¿no? O buen mediodía, como dicen acá en Uruguay. Hace un tiempo atrás yo estaba enseñando en México y, y resulta que queríamos hacer un seminario y no sabíamos qué nombre ponerle, ¿no? Y el director de la base allí en Capital, en el DF, es muy creativo, a él no le importa mucho, a veces toma iniciativas personales. Y un día veo todo un manual que él había preparado para ese seminario y le había puesto por nombre Soltar. Así le puso, Soltar. Escuchó una charla que yo había dado, entonces dijo, este debe ser Soltar. Así que al principio como que me incomodó un poquito de cómo meter la enseñanza y darle ese eslogan, ¿no? De soltar. Pero al final del curso comenzó a tener todo sentido. O sea, ese sentido que tiene que ver que para recibir de Dios hay que soltar cosas, ¿no? Para poder, cierto, tomar la herencia que Dios tiene para nuestra vida, hay que renunciar a cosas. Y hay gente, hay personas que les cuesta soltar, que les cuesta dejar. Y habemos, yo me incluyo, habemos situaciones en las cuales tenemos que dejárselas a Dios y nosotros queremos hacerlas a nuestro medio, a nuestra forma. Y no sé si te ha pasado a ti, pero entre más tratas de meterte tú en el asunto, más lo echas a perder. Entre más tú intentas resolver el conflicto, más te complican, ¿no? Entonces, en estos días yo viví un avivamiento en mi vida. Creo que la experiencia con los cursos de profecía están siendo cada día más fogosos, más inspiracionales, mucha inspiración, mucha revelación, mucha cosa que recibimos durante un mes completo que estuvimos ahí en el estudio de profecía bíblica. Bueno, hay algunos estudiantes. ¿Fue de bendición o no? Amén. Ay, tú no estuviste. Los que no lo han hecho tienen que hacerlo. Y esta última semana también estuve con bastante trabajo en un campamento, ministrando en iglesias y ministrando en Jocún, ahí en Rivera, que tenemos lindos hermanos, escuela de discipulado, están luchando por la escuela de consejería, están luchando por cursos bíblicos, pero hay un ambiente de gente nueva y eso siempre me gusta. Me encanta ver eso, o sea, que si hay gente nueva hay vida, ¿no? Los viejitos nos vamos poniendo viejos, ¿no? Y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Entonces, lo que Dios me ha estado hablando profundamente es lo que yo quiero compartir con ustedes, obviamente, en esta mañana. Y no sé si trajeron Biblia, a veces en estas cositas de envíos, la gente como dice, Biblia, ¿para qué? Si total, son solo un evento. Pero creo que la Biblia es importante en todo tiempo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Si pudiéramos ponerle algún título a esta predicación, podríamos llamarle, ¿cierto? No sé, soltar recargado. No, podríamos llamarle, ¿cierto? Haciendo las cosas a la manera del Espíritu Santo o haciendo las cosas a la manera de Dios, que es la parte más difícil que tenemos. Dice, así que hermanos, 1 Corintios 2:1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué, sino en el poder de Dios. Aquí hay varios elementos que yo quiero destacar. Voy a hablar de dos cosas específicas, ¿ya? Primero,
las características de una persona que es enviada, ¿no? Las características de una persona que es enviada. Y la segunda cosa que vamos a hablar es lo que tenemos que dejar para que estas características se cumplan. ¿Ya? En primer lugar, las características de una persona que es enviada. Y en segundo lugar, las cosas que tenemos que dejar para que estas características se cumplan. El apóstol Pablo está teniendo algunos problemas. Yo tengo problemas, he tenido problemas ministeriales. Hemos tenido situaciones para resolver, cosas bien hechas y cosas mal hechas. Ya dentro de los años que llevo en el ministerio, he cometido muchos errores y horrores. Ya, si yo no tuviera un equipo como el que tengo, la verdad es que esto hace muchos años no hubiera funcionado para nada. O sea, todo lo que se ve en este lugar y todo lo que hay ya en Jocún, Montevideo, es porque hay un equipo. Porque de liderazgo, olvídate, hay etapas y momentos que si no es por ese equipo la cosa no funcionaría. Si la contabilidad no marchara, estaríamos perdidos. Si a mí me preguntan, ¿no? Si fuera por calificar, estaría súper, hiper, mega perdido. O sea, vamos a calificar una nota, perdidísimo. O sea, en ese tipo de eventos y de elementos, para mi vida ha sido todo un verdadero desafío, ¿no? Dentro de mis etapas más débiles, yo puedo descubrir que sencillamente mi debilidad es la consecuencia de mi falta de búsqueda de Dios. Pero no solamente la falta de la búsqueda de Dios, sino que mi falta de obediencia. Porque yo puedo buscar a Dios y aún así no obedecerle. Eso me ha pasado en etapas de mi vida cristiana y yo quiero confesarlo, quiero que ustedes sepan que eso me ha sucedido muchas veces. Porque me preguntan, ¿estás buscando a Dios? Sí. Pero lo bueno es que nunca te preguntan, ¿estás obedeciendo a Dios? No te preguntan, entonces ya la gente se da como conforme de decir, ok, entonces si está buscando a Dios, están las cosas marchando bien de bien. Pero algunos de ustedes, quizás, tal vez, posiblemente, ha estado buscando a Dios, pero las cosas no han estado funcionando como quiere. ¿Y por qué? Porque falta ese segundo elemento importante, que es la obediencia, ¿no? Ahora, para obedecer a mí me ha sido muy difícil también. Pero qué difícil es obedecer. Qué difícil a veces cumplir una palabra. Qué difícil es tomar una responsabilidad. Qué difícil es cumplir un horario. Qué difícil es levantarse temprano para preparar algo. Qué difícil es animar a alguien cuando ni tú estás animado. Qué difícil. Bueno, y podríamos seguir enumerando las dificultades que se nos presentan en nuestra vida. Y en etapas de mi vida ha sido difícil hacer esas cosas. Y a veces, humanamente, carnalmente, lo hago. Lo hago. Y humanamente y carnalmente las cosas siguen marchando. Siguen funcionando. Pero la verdad es que Dios no quiere eso. Yo veo que hay ministerios que sobreviven por misericordia, hermano. Son supervivientes a los holocaustos de la carnalidad. No sé si sonó bonito, ¿no? Pero suena feo también. Es terrible. ¿Ok? Y es terrible pensarlo así, pero sobreviven. Y hace unos meses atrás el Señor me llevó a cambiar mi oración. El Señor me dice, bueno, no me dice, pero yo siento en mi espíritu, no es que Dios me haya hablado, yo clamo tanto por misericordia. Clamo por misericordia. Y de pronto viene a mi mente, si yo sigo orando por la misericordia de Dios, toda mi vida va a estar basada en la plataforma de la misericordia del Señor. ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es eso. No te da para más. O sea, no te da para más. Eres un sobreviviente del holocausto espiritual solo por misericordia. ¿Ya? Si no existiera esto, hoy esto existe gracias a la misericordia del Señor.
Tenemos una escuela por misericordia de Dios. Tenemos un ministerio por misericordia de Dios. Mi familia está bien por misericordia de Dios. Y de pronto en medio de la oración, en mi espíritu, no es que Dios me haya hablado, es como un, oye, cortala, po, en chilensis vulgaris. ¿Por qué siempre misericordia? ¿Y la gracia dónde está? ¿Dónde está el crecimiento en gracia? ¿Dónde está la obediencia? El caminar en la gracia del Señor. La gracia, si esto es el regalo. La misericordia, no recibir lo que merecíamos. Gracia del Señor. Y el Señor me ha estado empujando en estos últimos meses a la gracia de Dios, a buscar la presencia de lo que vamos a hablar ahora. Todo eso es la introducción. ¿Tengo tiempo, pastor? ¿Ok? Es cierto, andar en el Espíritu. Detengámonos solamente en las primeras dos letras del versículo 1. Las primeras dos letras dicen así que. Así que. Esa palabra así, vamos a sacar una predicación de esto. Esa palabra así en el griego es una unión. ¿Ya? Es una unión entre el argumento anterior y este argumento nuevo que el apóstol Pablo va a decir. Pero ese así ya incluye el yo. O sea, podríamos decir también yo. Así que yo, ¿no? En el griego. Así que, ¿ya? Por eso después dice cuando fui. Pero en el griego ya así, yo los tititos, ¿no? Que han estudiado ya 9 meses más 3 semanas y después, pero súper bíblico. Entonces, así, ese así involucra, ¿cierto?, a mi decisión, a lo que yo voy a hacer. Así que cuando yo fui a vosotros, ya quise hacerlo con los siguientes requisitos. En primer lugar, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. ¿Ya? Eso fue lo primero que hace el apóstol Pablo. Atentos los que son enviados. No fue con excelencias de palabra o de sabiduría. En segundo lugar, él solo quiso presentar a Jesucristo y a este crucificado. No quiso hablar de su ministerio, de lo bien que habla, de cómo está creciendo el ministerio, de la cantidad de escuelas que tiene, de las proyecciones ministeriales que hay para el 2051. No, lo único que se propone es presentar a Cristo y a este crucificado. Una advertencia, iglesia del Señor, que lo estoy predicando en todas partes. ¿Cuál es la advertencia? En la actualidad mucha gente está hablando sobre la segunda venida del Señor. Todos los acontecimientos que están sucediendo mundiales te crean una ansiedad, un miedo, una inseguridad, una inestabilidad que los evangélicos lo disfrazan con espiritualidad. ¿Está? Y el mensaje principal del evangelio no es la segunda venida del Señor. Para los creyentes sí. Nosotros esperamos a Cristo. Pero para el mundo son las buenas noticias de salvación. Es presentar a Cristo y a este crucificado. A Cristo, porque mientras tú estés diciéndole, pongan la mirada, ¿cierto?, en Ucrania, pongan la mirada en la vacuna, pongan la mirada en las señales, se olvidan de predicar ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. En tercer lugar, porque no puedo detenerme mucho, dice que fue con debilidad y mucho temor y temblor. ¡Wow! En tercer lugar, fue con mucha debilidad, temor y temblor. Debilidad, temor y temblor. Y esto no tiene que ver con la naturaleza humana. Esto no tiene que ver, voy a ir cansado, agotado físicamente, voy a ir enfermo en mi propiedad. No, esto tiene que ver con carácter. Podríamos resumirlo de una sola palabra esto: humildad. Esa debilidad se asocia a la humildad. Ese temor se asocia, cierto, a la humildad y al temor de Dios. Y esa debilidad
¿cierto? Se asocia a la dependencia en Dios, no a una enfermedad física. Dependencia en Dios. Hay gente que lo asocia. No. O sea, había una dependencia total en él. Y ahí dice, la cuarta cosa, su mensaje fue con demostración de espíritu y de poder. Espíritu con mayúscula, ¿ya? Su mensaje fue con demostración de espíritu y poder. Espíritu y poder. 4 requisitos básicos de toda persona que es enviada, de toda persona que es llamada, de toda persona, cierto, que tiene una vocación en sí mismo. No ir con sabiduría humana, cierto, presentar a Cristo y a este crucificado, ir con mucha humildad, debilidad, temor y temblor, e ir en el poder y el espíritu. Espíritu con mayúscula. ¿Espíritu de quién? De Dios. Espíritu del Señor. Y la conclusión es para que la fe no esté fundamentada en ¿qué? En la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y ahí está el otro punto que te quiero tocar. Para poder dejar ya que este envío sea guiado por Dios, para poder permitir que las características de un enviado se cumplan, hay que dejar, hay que renunciar, hay que soltar aquellas cosas que no son humanas, que son del carácter del hombre, que son de la confianza, seguridad, confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos, confianza que tenemos, cierto, en nuestra vida aprendida en este mundo. Nos sujetamos, cierto, a modos de pensar, a modos de vestirnos, a modos de caminar, a modos de hablar, a modos de expresarnos, y muchas veces son escudos que pensamos que son sabios y no son sabios. Por eso ese así que ya es la consecuencia del capítulo 1. Y cuando miramos el capítulo 1, solo denme unos minutos, ya casi estoy terminando, pero están entendiendo, ¿verdad? ¿Está claro o estoy hablando en chileno? Bueno, hay varios chilenos, sí. Está claro, ¿verdad? Para la gente de México, de Estados Unidos, ya, a mí no va a entender mucho, pero da para entender, ¿no? Para la gente que viene recuperándose de grandes males. Oh, feo. Oh. Oh. Te amamos, Álvaro, te amamos. Ok, 1 Corintios 1:18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de quienes. Tenga cuidado, porque si usted es enviado en la sabiduría humana, todo lo que construya en esa sabiduría humana puede ser destruida. ¿Y destruida por quién? Por Dios. Qué fuerte, ¿no? Y siento la presencia del Espíritu Santo cuando le estoy diciendo esto. Cualquier cosa que se edifica en la sabiduría humana puede ser destruida. O sea, puede usted tener el mayor anhelo de ayudar, de colaborar, de bendecir, de aconsejar, pero cualquier construcción en sabiduría humana, aquí lo dice, no lo digo yo, será destruida. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. No es que gloria a Dios por los ignorantes del mundo y los tontos del mundo. No. Ya, no malinterprete esto. No es como bienaventurados los torpes de la tierra porque de sus torpes. No.
Estamos hablando precisamente cuando la sabiduría humana edifica el orgullo. Estamos hablando cuando el entendimiento de las cosas edifica orgullo y te hace poner la mirada en la gente, te hace poner la mirada en personas. Y yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, trabajemos de tal manera que nadie sepa quién es el líder. Bueno, el líder no pasa nunca, pero trabajemos de tal manera que sea así. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? La locura de la predicación. Mis queridos tititos, ustedes serán enviados a Paraguay. Algo Dios está haciendo con Paraguay. No es casualidad, ya que Vivi esté allá pasando un tiempo. No es casualidad que hace 3 meses atrás, sin que ustedes sepan, me haya llamado un líder de Paraguay y me haya invitado a hacer una gira por diferentes ciudades en Paraguay. Yo voy a estar en las próximas semanas en 5 ciudades, quizás 6 ciudades del Paraguay, compartiendo la palabra del Señor. Y créame, nada de esto fue planificado. Nada de esto fue organizado. ¿Sabes quién yo creo que está organizando esto? Es la locura de la predicación. Es el Espíritu Santo. Hace 2 meses atrás más o menos, yo estaba allí recién llegado, ya agraciada, 28-16, caminando tranquilamente y de pronto recibo una llamada, ¿ya? Y era un Michel. Yo conocí a un Michel cuando yo era joven en mi iglesia. No me acuerdo de otro Michel, ¿ya? Y me llama Michel y me dice, Michel, quizás usted no me conoce, pero yo soy el pastor de una iglesia acá en Rivera. Usted conoce la iglesia del pastor René, pero yo estoy asumiendo las próximas semanas el liderazgo. Y me dijo, estamos justo en el primer campamento de restauración después de 2 años. A causa de la pandemia no se había hecho campamento y acá en Uruguay los campamentos de carnaval son famosos. Y queríamos invitarlo a enseñar. ¡Wow! Me sorprendió. La verdad es que me sorprendió. No lo tenía ni en mi agenda. Y de pronto él me dice, ¿sabe qué quiero que enseñe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí. Pero no que lo enseñe, porque eso lo estamos enseñando nosotros. Quiero que lo ministre. Tiene 4 enseñanzas, 4 para hacerlo. Y yo me quedé como, wow, uno de mis temas preferidos, Espíritu Santo, la salsa, ¿no? Una iglesia grande, una cantidad de jóvenes impresionante. Pero no es todo, o sea, yo cuelgo, bueno, no se cuelga, se apaga, en mi época se colgaba. Ustedes no conocen lo que es colgar el teléfono, ¿no? Bueno, en mi época se colgaba, ¿ya? Pero apago el teléfono y vuelve a sonar. Y me escribe Marsilio, el director de la base en Rivera, y me dice, Daniel, estoy enterado que estás viniendo a Rivera. Corren rápido las noticias. Bueno, pueblo chico. Pueblo chico, unción gloriosa, iba a decir yo. No me dejó terminar, iba a decir unción gloriosa, ¿no? Y me llama y me dice, ¿podés venir a enseñar a la EDE? Y le dije, ok, perfecto, eso es la mañana y luego otras cosas que normalmente son tarde-noche. Me dice, quiero que enseñes sobre el Espíritu Santo. Hay algo que el Señor me quiere enseñar a mí, personalmente en este tiempo, que tiene que ver con dirección, con guía. Dice el mismo libro de Corintios 2:14, no lo vamos a leer porque ya se me fue la hora,
Pero el libro de Corintios, 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te empieza a hablar, vas a tener guerra. Se van a oponer a lo que Dios está poniendo en tu corazón. Vas a tener oposición, vas a tener dificultad. Pero hay una cosa que yo he aprendido. Lo que nace en el Espíritu permanece. Lo que nace en el Señor permanece. Creo que en este viaje a Rivera fue uno de los viajes donde me sentí muy honrado. Sentí mucha honra de parte del Señor. Mucha honra de parte de la iglesia local. Fue tremendo. Estuve no solamente con esa iglesia, estuve con otra iglesia también. Muy honrado. Y queridos hermanos de Tito, ustedes están siendo enviados en el Espíritu para que vean cosas espirituales, para que vean lo sobrenatural de Dios. Las semillas sembradas en el Espíritu van a producir frutos. Las semillas que son sembradas humanamente son de corta duración. A veces uno trata de convencer a alguien que vaya a un lugar y capaz que lo convences y va, pero va a ser un dolor de cabeza. Cuando lo haces con tu fuerza, no prospera, no va a prosperar. Pero cuando tú empiezas a relacionarte con el Espíritu Santo, no hay nada oculto delante de Él. Estaba teniendo un XL, uno de los varios XL que estoy tratando en estos días, y el Señor me da una palabra, una situación difícil, ¿no? Y el Señor me da una palabra y me dice, porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. Y yo entendí, no te calenté la cabeza con esta vaina. Salió un colombiano, ¿no? Así, no te calientes la cabeza. ¿Me entiendes? Y eso es el Espíritu Santo. Señor, quiero darte gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Nos sentimos tan gozosos de ser parte de la extensión del reino. Y al enviar equipos a otros países, Señor, es una honra. No somos merecedores y sabemos que es tu misericordia, pero queremos caminar por gracia. Queremos que tu gracia, Señor, esté en todos los asuntos de este ministerio. Son los regalos los que queremos recibir. Regalos de tu Espíritu para esta chacra, para esta base, para los futuros estudiantes que la están peleando por llegar hasta acá, por el personal que la está peleando por llegar hasta acá. Señor, tú peleas por ellos. Tu palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Queremos, Señor, que tú edifiques. Y así como el apóstol Pablo un día fue, Señor, y se propuso ir, no con excelencias de palabra, de humana sabiduría, sino que prefirió presentar a Cristo y a este crucificado para que la gente viera el poder y la autoridad de Cristo. Señor, que la gente en Paraguay pueda ver el poder y la autoridad de Cristo. Señor, y en todos los programas que vayamos a tener, y en todas las decisiones, aún las más domésticas, ver el poder de Cristo, ver el poder de Cristo en las decisiones de este año. En el nombre de Jesús. Amén y amén.